He venido leyendo muy buenos puntos de vista sobre el que por ahora es nuestro planeta, y dije por ahora porque ahora sí, desde mi punto de vista todo lo que sigue algún día será nuestro patio trasero. La razón humana nos indica cada vez más que franquearemos todos los límites que nos impongamos y conquistaremos otros destinos en el espacio para aumentar las posibilidades de que nuestra especie tenga varios backups, si lo explico en términos informáticos, porque lo que ha sucedido con nuestra especie es maravilloso. Ahora bien, centrémonos en el tiempo evolutivo desde que éramos simples simios hasta que llegamos a ser Homo sapiens sapiens. Y luego pensemos en el tiempo evolutivo desde que nos convertimos en Homo sapiens sapiens hasta el presente, hasta este momento. Si comparamos ambos tiempos evolutivos, el primer tiempo evolutivo es inconmensurablemente mayor que el segundo tiempo evolutivo. Digamos que el primer tiempo evolutivo es el largo de una pista de aterrizaje de 3 kilómetros, mientras que el segundo tiempo evolutivo es el último milímetro de dicha pista. Por lo tanto, todo lo que el Homo sapiens sapiens ha hecho en ese milímetro, al final de la pista de aterrizaje de 3 kilómetros, es mucho, pero eso no basta. Es inteligente, pero se necesita más uso de razón. Es progresista, pero es un progresismo nadando entre demasiados escollos oscuros. Es un sistema mundial bastante inclusivo, pero eminentemente individualista. Y un gran etcétera que podamos listar aquí. Durante el tiempo en recorrer ese milímetro de tiempo evolutivo, hicimos y hacemos lo que todos nosotros podemos mirar, en mayor o menor medida, por medio de nuestra intuición y deducción, mas no así, a través de los ojos de los multimedios, porque, si miramos a través de ellos, no estaremos mirando, sino que solamente estaremos viendo una pequeñísima parte de una realidad, y que quizás es una realidad tergiversada en toda su constitución, por lo que nos queda la intuición y el vernos a nosotros mismos dentro del contexto y ver el contexto en relación a nosotros desde el punto de vista que nunca me canso de repetir y que es desde el punto de vista evolutivo, porque todo lo que el ser humano ha hecho durante el trayecto de ese milímetro evolutivo está condicionado por los 3 kilómetros del resto de la pista de aterrizaje y que es nuestro primer trayecto evolutivo. Imaginen el peso evolutivo animal de aquellos 3 kilómetros de la gran pista de aterrizaje actuando dentro de una mente que obtuvo su conciencia recién en el último milímetro de esa pista. Millones de años de animales actuando sobre la razón y sobre la conciencia de unos 100.000 años, solamente años más, años menos. El peso animal que llevamos dentro es muy grande y nos falta mucho trayecto para igualar siquiera al primer trayecto evolutivo. Ahora bien, cuando llegue el momento en el que nuestra conciencia y nuestro uso de razón hayan recorrido 3 kilómetros, allí mismo nuestros animales internos no tendrán tanto poder frente a la razón, porque si hoy en día la razón es poderosa y logra dominar a aquellos animales de los 3 kilómetros actuales, imaginemos cómo será nuestra razón y conciencia cuando haya evolucionado los 3 kilómetros de una nueva pista y por supuesto se dará algo indirectamente proporcional, es decir, nuestros animales internos se habrán extinguido casi por completo y nuestras acciones serán puramente racionales y conscientes. Lo que hace malo al hombre son aquellos 3 kilómetros, mientras que lo que hace bueno al hombre es ese último milímetro de la pista de aterrizaje evolutiva. Esto, por supuesto, hoy en día, y es por ello que existen tantas acciones humanas que tienen un sello inteligente, pero detrás hay un ego de 3 kilómetros de longitud que tiene el poder suficiente como para que, cuando esté frente a una razón débil, y peor aún, frente a una conciencia débil, el desastre esté servido a la mesa de las maneras más diversas y elaboradas que nos podamos imaginar. La conciencia, en mayor o menor medida, nos hace buenos, y cuando la conciencia humana esté tan desarrollada como para poder afirmar que dicha conciencia ha recorrido los 3 kilómetros, esos que hoy en día está en poder del inconsciente, del animal humano, allí mismo, lo que se denomina maldad, aquellos comportamientos dirigidos para ir en contra de nuestra misma especie, de manera individual y colectiva, no existirá más, porque el ser poseedores de poca conciencia nos hace malos, en cambio, el ser dueños de mucha conciencia nos hace buenos, es simplemente eso.
Y comúnmente, doy un ejemplo a este respecto, y es el siguiente: si estamos con una persona que habla y habla y habla de ella misma, y nosotros le preguntamos cosas, y esa persona responde y responde y responde, y al momento de que podamos hablar de nosotros mismos, esa persona automáticamente se retira, deja de tener importancia sobre la relación que se estaba dando, cuando esa relación pasó a ser unidireccional, y dicha persona no se interesa por lo que uno le había comentado, y tampoco pregunta por nuestras cosas, nuestra familia, nuestro trabajo, etc. La conciencia de aquella persona demuestra estar poseída por aquellos 3 kilómetros de la pista de aterrizaje inconsciente, y no así por el último milímetro. Esto mismo, trasladémoslo al mundo entero, y sucederá, en promedio, lo mismo, y por ello, sucede lo que sucede, y como muchos ya lo sabemos, no debemos preocuparnos por dirigir nuestra energía hacia los temas geopolíticos, de manera directa, porque dichos temas de la geopolítica están dominados por aquellos 3 kilómetros de la pista de aterrizaje evolutiva, por sobre 1 milímetro de razón y conciencia, pero, recordemos que, por más que sea 1 milímetro, la razón y la conciencia actuales son muy poderosas, y por ello, aquellos 3 kilómetros de la pista de aterrizaje del inconsciente, en su mayor parte, o al menos, en gran parte, son dominados, o pulidos, o devastados por la acción de la razón humana, fundamentados en nuestra voluntad, perseverancia y vocación. Pero, de todas maneras, aquellos 3 kilómetros de la pista de aterrizaje del inconsciente está jugando un papel enorme en nuestro mundo, y es nuestro deber el estar por encima de ese juego. Deberemos ascender por encima de dichos sucesos, porque todos sabemos, creo yo, que los musulmanes, los cristianos, los judíos, los budistas, los hindúes, etc., y los ateos, y los agnósticos, y los gnósticos, y un largo etcétera nuevamente, en su mayoría, son personas que, de alguna manera, pueden dominar aquellos 3 kilómetros del inconsciente por medio del accionar de aquel milímetro de conciencia y los problemas del mundo. En parte, y sin quitarles responsabilidad a las religiones, de los muchos y variados males que acechan a este mundo. No son generados por una u otra colectividad religiosa, atea, agnóstica, etc., sino que los problemas de este mundo, aquellos juegos geopolíticos, tienen una directa relación con la interacción individual y colectiva de aquellos 3 kilómetros por sobre aquel milímetro, y viceversa. Como individuos, no somos capaces de detener el juego que muchos vemos, y que la mayoría no. Juego que se desarrolla detrás de la primera línea de árboles que tapa todo un gran bosque de eventos. Debido a que no somos poseedores del poder para detenerlo, pero lo que sí poseemos es el poder de mejorarnos a nosotros mismos y transmitírselos a nuestros hijos, y que nuestros hijos se lo transmitan a sus hijos, y así sucesivamente, y en este juego de transmisión, la selección natural se percatará de que es hora de hacer un cambio evolutivo, y aquella parte de la pista de 1 milímetro, que se corresponde con nuestra conciencia y uso de razón, pasará a tener, quizás, 2 milímetros, y los 3 kilómetros de inconsciente, de herencia animal, se habrán acortado en 2 milímetros, y así sucesivamente. Si no trabajamos para que la selección natural haga prevalecer la razón y la conciencia por sobre el inconsciente, la regresión evolutiva es una posibilidad a tener en cuenta, y por ende, la autodestrucción de la humanidad estará a la vuelta de la esquina. Pero, si logramos hacer lo contrario, nos iremos convirtiendo en seres más conscientes, más racionales, más lógicos y más buenos, y esto, trasladado de manera colectiva, los actos humanos, geopolíticos, financieros y los que se nos ocurran, tendrán el sello de este nuevo salto evolutivo, y quizás la frase bandera falsa se transforme en cosa del pasado evolutivo, y la idea de un sistema financiero que nos roba, como el actual, en el futuro, será un sistema financiero que sea redituable para todas las partes, pero que ninguna parte sea la que pierda, debido a ciertos intríngulis egoístas, y que los estigmas falsos, que hoy en día se le implantan de manera artificial a ciertas culturas, como por ejemplo, a la musulmana, ya no se realizarán más, y un gran etcétera por detallar. Este es mi modo de ver al mundo, desde mi punto de vista, valga la redundancia, porque si lo vemos así, no necesitaremos gastar energías en protestar contra políticos, contra gobiernos, o contra quienes sean, y redirigiremos nuestras energías para progresar, primero individualmente, y como consecuencia y deber, para hacer progresar a los demás que tengamos cerca nuestro, y cuando me refiero a progresar, me refiero al progreso de la razón y de la conciencia.
Todo lo demás será por añadidura. No debemos odiar a ninguna cultura, porque nos estaremos odiando a nosotros mismos. No tratemos como inferiores a ninguna cultura, porque nos estaremos tratando como inferiores a nosotros mismos. Elevemos nuestra conciencia para elevar a la de los demás, y el elevar nuestra conciencia individual no significa elevarnos por sobre los demás, sino que significa el elevarnos por sobre nosotros mismos. Debemos hacer mucho trabajo mental, a solas, y en silencio, y extendernos por medio de nuestra mente, con el pensamiento, intentando mirar al mundo entero, tal como lo vemos en el Google Art, como para poner un ejemplo, a ras del suelo, pero a modo de ejercicio mental, y quizás ese ejercicio neuronal nos potencie nuestra conciencia, de manera tal, de poder llegar a ver más allá de lo que antes no podíamos ver, para entender mejor lo que antes no podíamos entender, y que en este caso, es lo que he explicado más arriba. Nelson J. Recio.